Bien, mis amados hermanos, hoy continuamos con el tema que hace poco iniciamos sobre la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda pregunta. La primera que estuvimos trabajando la vez anterior fue ¿qué es la voluntad de Dios? Hoy vamos a hablar sobre cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pienso que es algo que o inconscientemente o conscientemente nos hemos preguntado acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cuál es? De eso estaremos hablando, si el Señor nos lo permite, en varios jueves, varias reuniones en los jueves. Vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios y espero que sea el Espíritu de Dios trayendo claridad a su corazón, que usted pueda tener algo tan claro que pueda también caminar y marchar en pro de eso que el Señor le haya mostrado. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es lo que hoy vamos a hablar. Y nos vamos a basar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a mirar, de acuerdo a este versículo, tres características de la voluntad de Dios. Tres características de la voluntad de Dios. Si bien el texto nos está mostrando como la forma de cómo comprobar esa voluntad de Dios en esas tres características. Por ejemplo, dice: no nos conformemos a este siglo, o sea, a este mundo, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Si seguimos pensando como antes de conocer a Cristo o como piensan las demás personas, nunca vamos a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso, primero, no podemos conformarnos a este mundo. Tenemos que ser inconformes en cuanto al mundo y sus filosofías y sus principios. En eso debemos ser inconformes, renovar nuestro entendimiento y entonces llegar a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero vamos a hablar de esas tres características mayormente. La voluntad de Dios es buena. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena. Alguien de pronto dice: pero es que lo que yo estoy viviendo, yo no veo nada de bueno. Bueno, es que aquí vamos a hablar es de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Nosotros a veces pensamos que ese texto está diciendo que si la voluntad de Dios es buena, entonces yo tengo que vivir eso bueno. No, aquí independientemente de nosotros como tal, la voluntad de Dios es buena. Es algo que es de Dios como tal. No sé si hasta ahí me alcanza a entender, pero bueno, ahí vamos a comprenderlo más adelante. La voluntad de Dios es buena. La palabra buena en el griego es agathos, que quiere decir beneficio y a la vez que tiene bondad. Beneficio y que tiene bondad. La voluntad de Dios es buena porque en esa voluntad de Dios Él lo que quiere es hacer beneficios. Él quiere mostrar su bondad. Eso es la voluntad de Dios en ese sentido. Todas las cosas buenas que vivimos en este mundo, todas las cosas buenas que el Señor ha preparado para su creación, mayormente para los seres humanos, como por ejemplo los beneficios del sol, de la luna, de la lluvia, de la tierra que produce, de los frutos, los alimentos mismos, la belleza de la creación, el hecho de vivir, todo eso es parte de esa manifestación de la buena voluntad de Dios, su creación misma. Dice Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice: y vio Dios que lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y ahí ya incluía al hombre y a la mujer. O sea que la creación del hombre y la mujer fue producto de la buena voluntad de Dios. Dios, eso lo vimos anteriormente, dice que
la voluntad de Dios es la razón por la cual todo existe. ¿Por qué existen las cosas? Por la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa voluntad de Dios? Es buena. Hoy estamos viendo que esa voluntad de Dios es buena. Se muestra esa bondad y esa buena voluntad de Dios, se muestra en el plan de redención y liberación de Israel. Por ejemplo, cuando estuvieron cautivos en Egipto. Éxodo 3, versículos 7 y 8. Éxodo 3, versículos 7 y 8 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, o sea, de la tierra de la esclavitud, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esa era la tierra de Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, noten esto, aquí se está mostrando la buena voluntad de Dios. ¿Cuál era esa voluntad de Dios buena? Liberarlos de la esclavitud, sacarlos de allá. Ellos podían haber pensado en algún momento dado, como usted también lo puede pensar, cuando se está en angustia, cuando se está en dificultades, como dice aquí: he conocido sus angustias, estaban siendo explotados, estaban siendo maltratados, estaban viviendo mal. ¿Y quién puede decir que esa era la buena voluntad de Dios? No, esa no era la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios dice: he descendido para liberarlos y los voy a llevar a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Hay buena voluntad de Dios en rescatar a su pueblo de la esclavitud. ¿La esclavitud es producto de qué? ¿De la buena voluntad de Dios? No, de la mala voluntad de los egipcios que los explotaron, y del pecado que hay en la raza humana y en el hombre, que hace sufrir y oprime a los demás. Pero la buena voluntad de Dios aquí es sacarlos de ese sufrimiento, llevarlos a una tierra buena, a una tierra mejor. Aquí se muestra la buena voluntad de Dios. Quizá usted está pasando también por angustias. Permítame decirle, de acuerdo a lo que Dios le dijo aquí a Moisés acerca del pueblo de Israel, le dijo: yo he conocido sus angustias. Dios conoce sus angustias, Dios conoce sus luchas, Dios conoce sus preocupaciones, Dios conoce sus dificultades, Dios conoce sus lágrimas. Dios lo conoce. Ahora, ellos como pueblo de Dios en Egipto, estando allí esclavizados, su Dios, dice la palabra del Señor, le dijo Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Usted debe de comprender y entender que su aflicción no está lejos de los ojos de Dios, que Dios ve la aflicción, Dios conoce esos sufrimientos, y más si somos su pueblo, Él no nos ha olvidado, ni nos olvidará. Bendito sea su nombre. Conoce las angustias, pero a la vez también su buena voluntad dice que Él libra de esas angustias, que Él libra de esa aflicción. Y así lo dice la Escritura: de todas las aflicciones que pasa el justo, de todas ellas le librará Jehová. Muy bien, esto en cuanto a Israel, pero ahora hablemos del plan de salvación. También se muestra la buena voluntad de Dios en el plan de salvación. Isaías 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, versículo 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, escuche esto, a proclamar el año de ¿qué? De la buena voluntad de Jehová, dice la palabra de Dios. Y luego le añade algo que todavía no ha llegado eso, pero dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Hace como ese, ¿qué decimos? Ese anuncio, porque una cosa es el año de la buena voluntad de Jehová y otra cosa es el día de la venganza de Jehová. Y lo metió allí en una frasecita, y luego retoma lo que viene diciendo acerca de para qué lo ungió el Señor, a ese ungido suyo que es Cristo Jesús. Y luego retoma y dice:
para consolar a todos los enlutados. Pero hablemos de la buena voluntad de Jehová. Estamos en ese tiempo de la buena voluntad de Jehová. Jesús mismo lo dijo luego, que en él se había cumplido esa profecía de Isaías. Se cumplió porque él es el ungido de Dios por el Espíritu Santo que vino sobre él, y de hecho por ser Dios que se hizo carne, el Hijo de Dios, él vino entonces para anunciar, para proclamar estas cosas buenas. ¿A quién? A los que estaban sufriendo, corazones quebrantados, presos, personas cautivas del dolor, enlutados, o sea, golpeados por la muerte, heridos en sus corazones, apresados por sus propios pecados, oprimidos por las maldades o por las maldades de otros. Dice que ese mensaje de salvación, de redención que Cristo vino anunciando, el cual Él era el mensaje mismo en persona, era decirle a esas personas que ese corazón quebrantado podría ser sanado. Que Él vino para sanar su corazón quebrantado, que Él vino para romper las cadenas, las ligaduras, y para abrir las puertas de los presos y decirles: salgan, son libres. Ese es el mensaje del Señor Jesús. Es el mensaje de la salvación, y a eso el Señor le llama el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, esa palabra año es figurada, es un término figurado, porque ese año comenzó en el primer siglo, cuando Jesús vino y comenzó a anunciar, y todavía es el año de la buena voluntad de Jehová en pleno siglo XXI. 2021 años y un poquito más llevamos de ese año de la buena voluntad de Jehová. Así que año aquí no quiere decir 365 días. Año aquí quiere decir tiempo que Dios ha abierto para mostrar su buena voluntad, para sanar corazones, para liberar cautivos, para abrir puertas a los presos y para decirle al hombre: sí hay esperanza y sí hay vida. Estamos en el año de la buena voluntad de Jehová. Gracias a Dios que nos alcanzó a nosotros también, a los que estamos viviendo en este tiempo. Este es el año de la buena voluntad. Entonces aquí se muestra la buena voluntad de Dios en salvar, en sanar, en liberar. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora, los ángeles también lo anunciaron cuando ya Jesús nació, vino al mundo. Lucas 2:14 dice: cuando la multitud de ángeles aparecieron, ellos cantaron esto y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y noten lo que sigue diciendo: buena voluntad para con los hombres. Qué error tan grande se ha cometido en los diciembres, cuando aún las propagandas, y muchos han creído que así es como dice la Biblia. Resulta que así no dice la Biblia. La Biblia dice como lo acabamos de leer aquí. Pero ¿sabe cómo dicen las propagandas? Dicen que los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Noten la diferencia. Aquí el versículo no está hablando de la buena voluntad de los hombres. Aquí está hablando de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es muy distinto y es una contradicción decir paz a los hombres de buena voluntad. En el hombre no hay buena voluntad. La buena voluntad estuvo en Dios. La buena voluntad en Dios para salvar a los hombres, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Dios tuvo buena voluntad y por eso envió a su Hijo Jesús a la tierra, para salvarnos, para liberarnos. Esa es la buena voluntad. Su buena voluntad se mostró al enviar a su Hijo Jesús. Es esa buena voluntad para con los hombres, es también disposición en Dios para perdonar, para salvar y para liberar. A eso se le llama buena voluntad para con los hombres. Corrija eso en su mente y en su corazón, esa forma de decir ese versículo o esas palabras que en diciembre nos la hacen escuchar algunas propagandas y nos dicen una cosa diferente a lo que no es. El mensaje bíblico es este: la buena voluntad está en Dios. Ahora, ¿de qué otra manera entonces se manifiesta esa buena voluntad de Dios? Teniendo misericordia. Mire bien, Isaías 60:10. Isaías 60:10 dice: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán,
porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. En mi buena voluntad, dice el Señor, tendré de ti, ¿qué? Misericordia. Entonces, que en Dios, o más bien que su voluntad sea buena, esto es lo que incluye esa buena voluntad de Dios. Que Dios en su buena voluntad tiene misericordia, en este caso del pueblo de Israel, pero también tiene misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia de ti, porque en Él hay buena voluntad. Y por haber buena voluntad en Dios, muestra su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hablemos de la voluntad de Dios agradable. Esa es la otra característica. La segunda característica es que la voluntad de Dios es agradable. La palabra agradable viene del griego euarestos, que quiere decir, o sea, no solo algo agradable y ya, sino totalmente agradable. O sea, es algo bien, es una expresión que lo cubre todo prácticamente. Es lo agradable de lo agradable. Yo no sé para usted qué cosa es tan agradable, que es tan agradable que cualquier otra cosa agradable. La voluntad de Dios no solo es agradable, es totalmente agradable. Es aceptable. Pero otra vez le pregunto, o más bien hagámonos esta pregunta: ¿agradable a quién? A Él. Es agradable a Él. Porque nosotros leemos ese texto y a veces decimos, bueno, la voluntad de Dios es agradable, y entonces ¿por qué me pasa esto que es tan desagradable? Es que aquí no está diciendo que es agradable para usted, es agradable para Él. La voluntad de Dios es buena y es agradable a Él. Esa voluntad agradable de Dios es la que yo tengo que aprender a conocer y a vivir en ella. En la agradable voluntad de Dios. Es que si es agradable la voluntad de Dios, entonces a mí me tiene que agradar. Hay cosas que no te van a agradar, pero son la voluntad de Dios, y a ti no te va a agradar, pero es la voluntad de Dios. Vamos a ver de esas cosas más adelante, en otros estudios más adelante. Espero que vuelvan, ¿no? Porque vamos a conocer de cosas que seguramente no son agradables para nosotros, pero es la voluntad agradable de Dios. Y uno se pregunta a veces en esta capacidad humana de entender las cosas, ¿y por qué no? ¿Y por qué no pueden ser agradables también para mí? Sí, hay otras que son agradables también para nosotros, pero de hecho, cuando hay cosas que no nos son agradables a nosotros, pero es la agradable voluntad de Dios, al final nosotros diremos: de razón, Dios tenía razón, esto era lo mejor y lo más agradable, porque nosotros no entendemos las cosas. Es agradable a Dios que le creamos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, ¿qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es fe? Hebreos 11:1 es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no es una idea que yo me hago. Sí, yo creo que existe, yo creo que existe y ya. No, para esa convicción necesito algo en que apoyarme. ¿Y qué es eso? Bueno, algunas personas dicen, por ejemplo, yo no creo en la Biblia. Usted ha escuchado personas que dicen eso, ¿verdad? Yo no creo en la Biblia, pero soy buena persona y no le hago mal a nadie. Además, creo en Dios, pero no creo en la Biblia, pero creo en Dios. Hay gente que dice así. Escúcheme esto. No es suficiente creer en Dios o ser buena persona. Necesitas creerle a Dios, y para creerle a Dios hay que ir a donde Dios habla, y aquí está su palabra, aquí está lo que Dios ha dicho. Y si yo digo que creo en Dios, pero no creo lo que dice la Biblia, entonces no le creo a Dios, porque Él ha dicho su palabra y la dejó escrita, e inspiró hombres
suyos, hombres santos de Dios, no perfectos, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron su palabra, que quedó escrita en este libro que tenemos en nuestras manos, que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Aquí está lo que Dios dice y lo que Dios está diciendo ahora mismo. Entonces, si yo creo en Dios, también debo creerle a Dios, y para creerle a Dios tengo que ir a la Biblia, leer la Escritura y creer lo que Dios dice. Es agradable a Dios que le creamos, que creamos lo que Él dice. Es agradable a Él la consagración de nuestros cuerpos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche esto: la consagración de su cuerpo a Dios es voluntad agradable de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que usted consagre su cuerpo a Él. Aquí está diciendo la Escritura, por esas misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es agradable a Dios que usted le diga: Dios, aquí está mi cuerpo, Señor, aquí están mis 5 sentidos, aquí están mis miembros, Padre, los consagro a ti, Señor. Mis ojos sean santificados, usa mis ojos, Señor, para ver lo que tú quieres que yo vea. Mis oídos los consagro a ti, Señor. Dame oído que oiga lo que tu Espíritu dice, que yo pueda oír lo que tú dices, Señor, y que yo pueda discernir voces extrañas, y la voz que no es tuya yo la pueda rechazar en el nombre de Jesús. Hay que consagrar sus 5 sentidos al Señor. Consagre su lengua, su boca. Diga como dice en algunas partes de la Escritura y en los Salmos, diga: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Refrena mi lengua, Señor. Llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Que usted pueda tomar textos de la palabra que hablan acerca de esas partes del cuerpo y conságrelo a Dios. Dígale: Señor, dame palabras buenas, palabras que edifiquen, que salgan por mi boca, no palabras corrompidas que dañan y destruyen a otros, sino palabras que edifican a los que escuchan. Eso es consagrar su cuerpo al Señor. Mis manos, úsalas, Señor, para bendecir. Usa mis manos, Padre, para sanar. Usa mis manos para levantar, para apoyar a otros, para dar con generosidad. Usa mis manos, Señor. Mis pies sean pies hermosos. ¿Sabe cuáles son los pies hermosos? Los que mantienen en pedicure. Bueno, esos llegan a ser también bonitos. Pero los pies hermosos, de acuerdo a la Biblia, son de aquellos que anuncian la paz, que van a otros a llevarles paz, no a llevarles guerra ni a llevarles problemas, sino a llevarles paz, que anuncian la paz. Pies que van para bendecir a otras personas, pies que se acercan a otros, pero para llevar lo que tiene en su corazón, la paz de Dios. Como le dijo Jesús a los discípulos: y en cualquier casa donde lleguen, digan: la paz sea en esta casa. Y si hay algún hijo de paz allí, vuestra paz reposará sobre él. Y si no hay ninguno, esa paz volverá a ustedes. O sea, somos mensajeros de paz. Vamos a llevar paz. Que nuestros pies sean hermosos, porque son pies de los que anuncian la paz. Nuestra sexualidad, un área que de pronto quizá muchos no presentan al Señor. Hay que presentar nuestra sexualidad al Señor y decirle: Señor, santifica mi sexualidad. Dame control, dominio propio por tu Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dominio qué? Algunos tienen es demonio propio. Pero lo que usted tiene que decir al Señor: Señor, dame dominio. Y cuando vaya a decir eso, diga bien, no vaya a decir lo otro. Diga: dame dominio propio. Necesitamos, Señor, amados, consagrar al Señor nuestros cuerpos. Eso es agradable a Dios. Nuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Eso es voluntad agradable de Dios. Es agradable a Dios que oremos por la salvación de otros, la salvación de todos. Es agradable a Dios. 1 Timoteo 2, del 1 al 4.
Primera Timoteo 2, 1 a 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable. Oiga bien, ahí está la voluntad de Dios, buena y agradable. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando usted ora por otros, hasta por los que usted cree que pronto Dios no los quiere salvar, ore por ellos, porque la Biblia sí dice que Dios quiere que todos sean salvos. Ore creyendo esta palabra. Ore por ellos, ore por salvación de otros. Eso es voluntad agradable a Dios. Es agradable a Dios. Mire, aquí viene algo que a algunos un poquito los puede incomodar y a otros los va a reafirmar. Y van a decir: amén, gloria a Dios, yo estoy ahí. Es agradable a Dios que los hijos y los nietos sustenten a sus padres y abuelos. Es agradable a Dios. Primera Timoteo 5:4. Primera Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Que los hijos ya mayores, que los hijos que ya tienen recursos o tienen trabajito, puedan darle la mano y ayudar a esos padres o a esos abuelos que quizá ahora ya no tienen forma de defenderse por sí mismos y no tienen recursos, que le puedan tender la mano y ayudarles. Eso se llama voluntad agradable de Dios. Cuando usted hace eso, usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Y si usted lo hace, usted estará sembrando, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es agradable a Dios lo que Él mismo hace, en nosotros. Hebreos 13, versículo 20 y 21 dice, Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un jueguito de palabras allí bien interesante, pero cuando usted lo analiza bien, va a comprender que lo que es agradable delante de Dios es lo que Él mismo hace en usted. Que no es tanto ni lo que usted hace por Él, sino lo que Él hace en usted, lo que usted le deja a Él hacer en su vida. Que usted deje a Dios trabajar en su carácter, deje a Dios trabajar en su corazón, deje a Dios trabajar en su mente, en sus pensamientos, deje a Dios obrar en su vida. Eso que Él hace en usted es agradable delante de Él. Tercera característica: la voluntad de Dios es perfecta. Esa palabra perfecta viene del griego teleios, que quiere decir completa, pero también me pareció tan interesante cuando miré este término con su raíz del griego, porque también quiere decir expansión, desarrollo, crecimiento de carácter mental y moral. Podríamos decir que la voluntad de Dios va en expansión, en desarrollo y crecimiento, y que su voluntad revela su carácter y su santidad. La voluntad de Dios es perfecta. Perfecta porque viene de un Dios perfecto. Es perfecta y se va cumpliendo en el universo, en la creación y más en la vida de los hijos y las hijas de Dios. Se va cumpliendo cada día y va creciendo, va en desarrollo, hasta que el día es perfecto, como dice el versículo, que así es la vida del justo, como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Hebreos 17, perdón, me estoy saltando por acá un pedacito. En Cristo se revela la perfecta voluntad de Dios. Escuche bien esto: en Cristo se revela la perfecta voluntad de Dios. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando del Mesías que habría de venir. Y dice que en medio de todo ese plan de Dios, esa voluntad perfecta que el Hijo vendría a cumplir aquí a la tierra, esa voluntad del Padre, estaba el hecho de que Él sufriera, que fuera quebrantado, que Él fuera sujeto a padecimiento. Pero noten que dice el texto, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que Jesús vino ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10:7. Hebreos capítulo 10 versículo 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esas eran palabras del Mesías, de una manera profética antes de que Él viniera, y se cumplieron en Él al venir a la tierra. Vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús es prácticamente quien cumple esa perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Oiga bien, la perfecta voluntad de Dios es ¿qué? Formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es la perfecta voluntad de Dios que usted y yo lleguemos un día a esa estatura de la medida de Cristo. La perfecta voluntad de Dios es que lleguemos a esa medida de Cristo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Eso de pronto no nos dice mucho, pero quiero que piensen lo siguiente. En la práctica cristiana, en la práctica de vida de fe, solemos hacer cosas que sería como una especie de hábito, vicio o maña que traemos todavía del mundo. Y es compararnos con los demás. Y a veces nos sentimos muy santos cuando nos comparamos con otro que está peor que nosotros. Entonces, cuando hay alguien peor que nosotros, decimos: no, pues yo por lo menos no hago eso. Yo por lo menos me porto mejor. Entonces salimos bien librados. Y decimos: bueno, soy un santo casi en la perfección. Y así sucesivamente. Nuestra vida a veces se va en comparaciones. Nos comparamos con quien no deberíamos. Pero cuando nos comparamos con Jesús, porque Él es la medida real, Él es la medida a la cual el Padre quiere llevarnos, la estatura, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nos medimos con Jesús, decimos: Señor, no te doy ni en los tobillos. Realmente, Señor, si no es por la gracia de Dios, por la obra del Padre y la obra del Espíritu Santo en mi vida, ¿qué sería de mí? Pero es que el Padre tiene un plan. Su voluntad perfecta es que usted y yo lleguemos a esa medida del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Donde cuando ya se cumpla eso, porque dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando ya Cristo venga, esta obra de perfeccionamiento se completará. Seremos perfectos en el sentido de ser librados ya de toda deficiencia, de todo defecto, de toda debilidad. Eso será cosa del pasado. Y seremos hechos conformes a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Pero no se desaliente. No digan: no, y entonces yo todavía estoy aquí luchando. Todos estamos luchando, tranquilos. Unos maduran más y crecen más y avanzan más porque disponen su corazón. Pero el que se resiste y el que lucha y defiende sus caprichos y defiende sus cosas no va a crecer tan fácil. Pero cuando usted dice: Señor, me rindo, tú tienes razón, Señor, sé que estás trabajando en mi vida, síguelo haciendo, Señor, aquí estoy.
Y usted comienza a mirar aún las cosas que pasan a su alrededor y todo lo que sucede, no importa lo que sea, escúcheme bien, todo lo que sucede a su alrededor, aunque no es la perfecta voluntad de Dios, ni es la buena ni la agradable voluntad de Dios, pero Dios hace que esas cosas negativas ayuden y se enfoquen en que tú puedas crecer y se pueda cumplir en ti y en mí esa voluntad perfecta de Dios, de llevarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Amén. Pónganse en pie, por favor. La voluntad de Dios es buena, agradable, es perfecta. Se manifiesta en su palabra y su palabra en Cristo. Antes que oremos, escúcheme esto, por favor. Mire lo que dice la Escritura. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, más que vuestros pensamientos. Usted piensa de alguna forma, yo pienso de una forma, Dios piensa mejor que como yo pienso. Dios piensa mejor que como tú piensas. ¿Por qué no ajustamos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios? ¿Por qué seguir lidiando con nuestro propio pensamiento cuando lo que Dios piensa es mejor que lo que yo pienso? ¿Por qué seguir encaprichados en nuestro propio camino cuando el camino de Dios es mejor que mi camino? Y luego dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Amén. Es mejor ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, ajustar nuestro camino a su camino, nuestra voluntad a su voluntad. Oremos al Señor. Quizá usted quiera decirle eso a Él en oración. Háblale al Señor. Dile: Dios, yo quiero reconocer esta noche que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Yo no la alcanzo a comprender, pero acepto que es buena, es agradable y es perfecta. Quizá quieras decirle al Señor: Señor, quiero ajustar mis pensamientos a los tuyos. Quiero sujetar mi camino al tuyo, porque tus pensamientos son más altos que los míos, porque tu camino es mejor que el mío. Quizá quieras decirle: Señor, lo que tú piensas realmente es mejor y es bueno. Oh Dios, gracias. Padre, gracias. Enséñanos, Señor, a conocer tu voluntad, a conocerla, Señor, de tal manera que la querramos para nuestros corazones, que deseemos tu voluntad, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Esa voluntad tuya, buena, agradable, perfecta. Ayúdanos, Señor, a andar en ella, a caminar en ella, a vivir por ella. Padre, gracias. Gracias porque en esa buena voluntad has tenido misericordia de nosotros. En esa buena voluntad tú sanas corazones. En esa buena voluntad tú liberas, rompes cadenas, ligaduras, ataduras. En esa buena voluntad tuya, Señor, nos has ofrecido vida eterna. En esa buena voluntad tuya que los ángeles proclamaron, que los ángeles cantaron y anunciaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad del Dios del cielo se manifestó en la tierra. Hoy, Padre, te decimos gracias porque sabemos ahora que Jesús es la manifestación de tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Padre, porque es en Cristo
que tenemos perdón, que tenemos sanidad, que tenemos restauración, que tenemos salvación. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Padre, que esta palabra, mi Dios, siga trabajando en cada corazón, se profundice al espíritu de cada uno de tus hijos e hijas, para que asimismo cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor, que lleve fruto para tu gloria. Bendito sea, Señor. Gracias por guardar a cada uno, por proteger, bendecir y proveer a cada uno y a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, que el Señor les siga guardando y ayudando.